Continuamos en la feria, amigos, amigas del arriero, y hoy tenemos una conversación con una escritora que quizás no es muy conocida en nuestro medio, pero que ha venido a la feria y es autora de varios libros, y vamos a conversar hoy día básicamente sobre uno, aunque tengo dos sobre la mesa. Hablo de Cynthia Rimsky, escritora chilena que reside en Buenos Aires y que es autora del libro El futuro es un lugar extraño. Este libro de Penguin Random House. También he escrito otro libro que lo encuentran en la feria, en el stand de la embajada, el stand de Chile, ¿no? Que siempre es muy bueno, ha traído muy buenos libros, que se llama Fui, un libro de crónica de viaje o algo así, me parece. Cynthia, un gusto conversar contigo. Para mí también. Cynthia, el futuro es un lugar extraño. Nosotros somos más o menos de la misma generación, nacimos en los años 60. Y tu libro recoge un poco las experiencias de la experiencia de una mujer, ¿no? Siempre es una novela, pero es la experiencia de una mujer que participa en la lucha, en el contexto del enfrentamiento con Pinochet. No de la primera generación que sufrió directamente los embates de la dictadura, sino de aquella que salió a protestar en los años 80. Sin embargo, es un libro que deja una visión muy crítica de ese tiempo. ¿Por qué esta mirada tan crítica a esa generación finalmente, ¿no? Y a lo que pasó después con ella? Bueno, primero, para mí fue muy difícil escribir ese libro. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos me decían, tú vas a escribir de nuestra generación, tú vas a escribir, y yo no puedo hacerlo en todos esos años, porque lo más difícil era desde qué lugar mirar esa época de la lucha contra la dictadura, porque yo me acordaba, primero tengo muy mala memoria, y segundo yo me acordaba que cuando estaba ahí, cuando militaba en los partidos de izquierda o en las organizaciones sociales, yo también era muy crítica de lo que estaba pasando, ¿no? De esta cosa, había mucho machismo, había una sobreideologización, todos se peleaban con todo, era una discusión eterna de temas que nunca llegaban a nada. Entonces, lo que yo primero no quería hacer una épica. Yo creo que ya la generación anterior a la mía ya escribió la épica de la lucha contra la dictadura, los derechos humanos. Entonces, ¿cómo mirar esto desde otro lugar? Y me pareció que una mirada podía ser el extrañamiento, ¿no? O sea, como sentirte extraña a esa época y no entenderla. Y construyes un personaje que es como que ha olvidado, ¿no? Son como pequeñas viñetas que aparecen de memoria, pero como que va redescubriéndolo a partir de algo que me llamó mucho la atención, que es un recurso sin duda, que es este terremoto, digamos, ¿no? Que ustedes tuvieron, ¿no? Sí, del 2011. Ese era un poco o sea, este terremoto que muestra las cosas, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo porque quería saltarme la memoria, o sea, porque se asocia mucho dictadura a memoria, pero también yo pensaba que la memoria fosiliza y convierte las cosas en épica. En cambio, me parecía más interesante partir del olvido. O sea, de que hay un gran olvido, entonces tú recuerdas ciertas cosas y empiezas a ficcionar a partir de eso. Como que el olvido te da más libertad que la memoria en algún punto. La memoria fosiliza mucho las cosas. Y ¿no? hay como una necesidad, acá también hemos vivido ese proceso, tenemos también nuestro lugar de la memoria. A veces hay como querer fijar los hechos, o sea, hacer de la memoria un sinónimo de la verdad. Y como que hay una sola memoria, y eso es imposible, ¿no? Es imposible, además que, por ejemplo, yo una vez me habían dicho mucho que fuera al Museo de la Memoria en Chile, ¿no? Y fui, todo muy bonito, pero finalmente era la memoria oficial. O sea, yo me acuerdo que en esa época había montones de periódicos chiquitos, que cada comunidad sacaba un periódico, porque como había censura por Pinochet en los medios grandes, y eso no estaba en ninguna parte, por ejemplo, que era lo que realmente a uno lo comunicaba y que lo hacía. Entonces la memoria de alguna manera siempre se fosiliza como también en lo principal, ¿no? Como en lo protagonista, y deja de lado como todo lo pequeño, que era lo que uno vivía, ¿no?
En Chile fue muy importante el terremoto del 2011, porque hasta ese momento nosotros éramos los jaguares de América Latina, no sé si te Claro, acuerdas. eran Así como el decían. ejemplo a seguir, ¿no? Claro, y este terremoto lo que pasó que fue un movimiento muy raro, que dejó como las fachadas intactas de las casas, pero por dentro hubo mucha destrucción, pueblos enteros destruidos. Y a partir de eso, entonces, también surge el movimiento estudiantil en Chile, que fue este movimiento que dio origen a la pelea que todavía sigue por la gratuidad. Entonces fue un terremoto que yo escuché a un sismólogo decir que era un terremoto mentiroso. Entonces fue como que se cayó la apariencia, ¿no? O sea, Claro. quedó como la cáscara, pero lo de atrás, y ahí empezó como a resquebrajarse bastante la sociedad Claro, porque chilena. es como que son todas estas grietas que existen en una sociedad después de una dictadura y de un proceso como el que tuvieron ustedes, donde, bueno, hay un acuerdo político finalmente y se enrumban por una determinada opción. Pero en ese camino mucha gente se queda varada o queda fuera de ese proceso, ¿no? Un Sí, poco tus personajes son eso, ¿no? sí, son personajes que lucharon contra Pinochet, evidentemente, para sustituir la dictadura por una sociedad mejor, y de repente llega la transición, viene la democracia, y se quedan afuera y empiezan a ver cómo todos empiezan a luchar por tener cargos, cómo la cosa se empieza cada vez más a ceder, a negociar, a ceder, los partidos de izquierda se desentienden del movimiento social, se desentienden de los medios de comunicación alternativos. Yo estudiaba periodismo y estaba metida en ONGs y en todo un trabajo que era la comunicación popular, y todos estábamos en la comunicación popular, y yo era joven y por supuesto yo pensé que apenas hubiera democracia íbamos a... Eso iba a convertirse en la política pública, No, y digamos. vemos cómo en el gobierno, cómo el gobierno empieza a darle dinero de la pauta al Mercurio, a periódicos de derecha que habían estado a favor de Pinochet, y todos esos otros medios los desarticula, incluso les quita personalidad jurídica, empieza a perseguir a las radios populares. Entonces, claro, fue un momento, pero además el liberalismo se consolida, ¿no? Entonces muchos también nos quedamos como impresionados de que no teníamos, nunca habíamos pensado en hacer una carrera de periodista, una carrera de escritor, ni tener éxito, nada. Nosotros solo queríamos que se fuera Pinochet, y de repente nos veíamos en este modelo en que teníamos que ser exitosos, Que teníamos seguir un determinado camino, ¿no? Y es un único camino, digamos, ¿no? Exactamente, entonces yo y gran parte de mi generación quedamos así como entre helados y afuera, ¿no? Y muchos que se integraron, bueno, porque había que comer, y empiezan a toda la cosa exitista, y tuve los parlamentarios de los partidos de izquierda comprándose unas corbatas italianas y todos tomando whisky y comiendo en los restaurantes con los políticos de derecha. O sea, fue toda una cosa muy rarísima. Ahora, pensando en eso y pensando en un viaje que para ti fue muy... El viaje es muy importante en tu obra, ¿no? Leyendo también tus otros libros, ¿no? Pero tú cuentas en varias entrevistas, y además en el libro también aparece el personaje principal, evoca un viaje a Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua fue muy importante, pues, para nuestra generación, sin duda, ¿no? Sí, porque era como una tercera vía, ¿no? Claro, pero un poco lo que tú cuentas de cuando el liberalismo llega y hay que hacer las cosas, finalmente en Nicaragua el sandinismo terminó igual, ¿no? Sí. O sea, proclamándose de izquierda, pero haciendo exactamente lo contrario después de la guerra, digamos, ¿no? Sí, yo escribí un textito. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos? Bueno, yo estuve en Nicaragua 6 meses, trabajé en una radio, me fui a dedo, volví a dedo, era bien aventurero. Era 22 años, tenía yo 1986, una cosa así. Sí, para que ubique. 23, sí. Y bueno, llegué sin pensar, por ejemplo, que uno tenía que llegar a Nicaragua con algún respaldo de un partido político para que no creyeran que eras espía norteamericano. O sea, fue con una inocencia, una ingenuidad, que era conocer lo que era una revolución. Si yo estaba tan peleando en Chile por hacer una revolución, quería conocer lo que era. Y claro, cuando llegué allá me quedé muy confundida, porque también había un problema personal mía, ¿no? Que yo era una persona muy idealista, muy ingenua, pero por otra parte yo veía toda la descomposición, el poder, ¿no? Es tremendo, ¿no? Todo lo que es el poder, ¿no? Cómo corrompe o cómo empieza a establecer como ciertas clases, enclaves de poder. También se empieza la mentira, ¿no? Como a decir que esto es así cuando no es así. Y yo me demoré 20 años en escribir un texto que se llamó Cielos Vacíos sobre Nicaragua, justamente porque no sabía en qué lugar situarme para hacer esa crítica, ¿no? ¿Por qué es necesario este distanciamiento? Hay gente que lo puede escribir en el momento, pero ¿por qué es necesario este distanciamiento en tu caso?
No sé, yo creo que una cosa difícil es como buscarle el sentido, ¿no? Yo creo que la Ujú, literatura lo lindo que tiene es que le busca un sentido que no es el mismo sentido que busca la información, que tiene que ver con el sentido de la experiencia, ¿no? Entonces, si esa experiencia cuando yo era joven fue un poco desastrosa y me desarmó completamente, yo no quería como armar con esos pedacitos una lógica, quería dejar ujú, como ese, que es lo mismo que hago en el futuro, ¿no? ujú. No armar no fosilizar tampoco un sentido, sino como diseminar sentidos, O sea, ¿no? que no sea un gran relato, como, ¿no? Sino Exactamente. son varios relatos que se Son como, entrecruzan. yo quería cuando escribí ese libro, en realidad lo que yo quería es que por un segundo la gente se sintiera en ese lugar. O Ujú, sea, cuando está toda la cosa, las balas, o sea, que en un momento volviera a ese tiempo, o la gente que no lo conoce, o los más jóvenes que no ujú. conocen, y que sintiera, que tuviera la sensación de lo que es una dictadura. No quería escribir informativamente, sino que cómo traer esas sensaciones de impotencia, de fracaso, también de épica, ¿no? Mezclado. Porque hay mucho, siempre en los procesos post, ¿no? Como tú dices, se construye una épica, hay una narrativa, ¿no? Y claro, los buenos y los malos, que eso es muy fuerte, ¿no? Hay los Sí. buenos y hay los malos, bueno, hay los violadores de derechos humanos y esos tienen que estar presos, pero digamos, nunca se quieren ver los grises, ¿no? Y Es hay que es mucho gris en difícil, cualquiera de estos procesos. es difícil, es muy difícil. El otro día leía una entrevista a Juan Grabois, que es un dirigente Ujú. social argentino que está con el kirchnerismo, y él contaba todas las tratativas tremendas para escoger a los que iban a ser candidatos a todos los puestos que hay, ¿no? Y entonces él todo el tiempo me impresionó, estaba diciendo, bueno, pero yo estoy dentro, yo no estoy, es una crítica positiva, porque yo no quiero que gane Macri, pero al mismo tiempo develando el mundo del horror, ¿no? Claro. Entonces eso es, ¿no? Como desde que tú eres crítico, pero también sabes que al otro lado quién está, ¿no? Entonces esas consideraciones yo creo que valieron mucho para la generación que estaba antes que mí. Y yo pertenezco a una generación que llamaba un poco más liberada de eso, ¿no? Como que puede permitirse la libertad de la crítica. Claro, porque la otra Se estaba, murieron, los claro, los torturaron, torturaron, claro, ¿no? claro. Ahora, en general, cuando uno lee el libro, además está, no le vamos a contar pues los detalles del libro para que lo lean, pero digamos, hay el tema de las relaciones entre los hombres y las mujeres, ¿no? Hay un proceso judicial en medio, digamos, no vamos a decir más, pero tú has hablado del machismo, ¿no? Ujú. En estos movimientos, ¿no? Sigue siendo tan fuerte el machismo, porque yo siento que las mujeres han cambiado y han avanzado mucho, pero que los hombres nos cuesta muchísimo reconocer y entonces, claro, la pelea es cada vez más dura. Bueno, lo que ocurrió en la FIL, en la inauguración de la FIL, ¿no? Que fue un poco vergonzoso. O sea, me parece que la Cámara hizo muy bien, pidió disculpas, reconoció un Ujú. error, y esas son las cosas que tienen que ir sucediendo. No se trata de anatemizar y me parece que tiene que haber un aprendizaje, pero Pero esas realmente. cosas ya no pueden pasar, digamos, ¿no? Exactamente, yo encuentro que, y si pasa, me parece muy bien reaccionar inmediatamente y pedir disculpas Ujú, y reparar el daño, ¿no? Como restituir. O sea, también esas cosas, las disculpas funcionan tan bien como el error, ¿no? ujú. Porque la sociedad se da cuenta que hay que pedir disculpas y rectificar, que me parece que es la manera, más que enjuiciar en los medios, que se hace mucho toda esta cosa del me parece bien esta idea como de ir construyendo ciertos consensos, ¿no? O sea, que Ujú. el movimiento feminista vaya construyendo, como estableciendo nuevas bases sobre las cuales convivir, porque el asunto no es contra los hombres. O Ujú. sea, acá hay un sistema patriarcal, ¿no? Y por ejemplo, como escritora o como periodista, yo creo que, no sé, ponte, de los 50 jefes que yo tuve, 40 tuve relación, o sea, se establecían relaciones ambiguas donde más que trabajar, uno tenía que estar todo el día pensando cómo me manejo con esto. Tenías que estar en estado de alerta, digamos, ¿no? Exactamente, siempre, siempre. Y eso es muy jodido porque sobre todo te quita mucha energía, ¿no? Ahora, ¿por qué en estos movimientos que luchaban por la igualdad, no sé, o sea, movimientos de izquierda, digamos, vamos a decirlo así, ¿por qué se reproducía también el patriarcado de esa manera? ¿Por qué no? Porque a las feministas les ha tomado mucho, y acá tenemos además feministas que estaban en el grupo de izquierda, pero que tuvieron que de alguna manera crear sus propios espacios, porque siempre las relegaban a los puestos
de esposa de o esposa, hacer las tortas para claro, juntar exacto, plata. Claro, ese La tipo secretaria, la que la tomaba secretaria. las notas de las actas, Exacto. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué también era tan difícil ahí, a pesar de que había esta idea de vamos a construir una sociedad diferente, mejor, en fin? Y he pensado mucho el problema. Bueno, yo creo que una de las cosas que me impresiona es que, y por eso me corrí un poco de toda la cosa de la izquierda, es que en vez de la izquierda, en vez de basarse en la experiencia, se basa como en una cierta moralidad, ¿no? O en la ideología. Entonces es el mundo de las ideas y evidentemente cuando choca con el mundo lo real o las prácticas sociales, se producen conflictos. Entonces, yo creo más bien en una ideología o en una tendencia que parta de la experiencia, no de la superestructura, ¿no? Que de alguna manera tu literatura va en esa línea. Fui también, ¿no? O sea, Claro. nos estás contando las pequeñas historias que finalmente son las que construyen la historia, ¿no? Claro, no partir de si algo es bueno o malo, sino entre nosotros qué se está dando en este momento. Y a partir de lo que se está dando entre nosotros podemos irlo manejando, ¿no? Podemos ir moviendo, ¿no? Y se van estableciendo nuevos consensos, pero es como partir una ética que parta de la experiencia y no una ética que parta de un deber ser, de construir el hombre nuevo, la sociedad perfecta, todas esas cosas, eso es lo que yo creo que fracasó. De nuevo, ¿no? El gran relato, ¿no? O sea, claro. la utopía como algo que además todos tienen que acatar, ¿no? Exactamente. Y para que resulte todos tendríamos que dejar de ser lo que somos, porque en realidad somos lo menos perfectos que hay. Entonces es muy interesante, por ejemplo, como yo tengo orígenes judíos, como los libros, por ejemplo, la Mishnah y otros libros religiosos judíos para hacer los dictámenes se basaban en experiencias concretas, en analizar situaciones. Me robó, yo le presté una vaca y la vaca se murió. Resolvamos. Claro. ¿No? Entonces empiezan a analizar, ¿no? Bueno, pero ¿de quién era la vaca y cuando te la prestó, tú qué le dijiste? Y entonces ahí empieza como a salir el dictamen. Bueno, en casos de que la vaca, no sé qué. Y todo eso, la experiencia, toda la superestructura política e ideológica se ha desligado completamente de la experiencia, ¿no? Ahora, pero nos pueden decir, bueno, pero eso puede ser pues para pequeños grupos, pero no para la sociedad, ¿no? Entonces lo que hace la Mishnah es que en el siguiente caso te reinterpreta a la luz y está todo el tiempo como releyendo lo que va ocurriendo. Porque el mundo va cambiando y la gente también. Exactamente, pero van quedando como esos, que es así como yo escribo, ¿no? Como esos pequeños resabios, ¿no? Y tú vas poniendo como capa y para mí en realidad escribir es leerme a mí misma. O sea, pongo una capa y la empiezo a leer y empiezo a encontrar, wow, y empieza a abrirse cositas, saco esas cositas, las leo de nuevo y empieza a abrirse, entonces como la anécdota queda al final y lo que te queda arriba es como una lectura interpretativa de todo lo que fuiste poniendo en la página. Tú sabes que conforme yo leía, con el apuro de la feria y demás, ¿no? Hay momentos en que leía, avanzaba un poco y de pronto decía, pero me está llevando por un determinado camino, pero hemos dado una vuelta, digamos, o sea, ha dado un giro, ¿no? Hay muchos giros, ¿no? Y eso, claro, lo atrapa a uno también porque se da cuenta de que no hay una linealidad, o sea, no podemos seguir viendo un mundo de ese tipo, ¿no? Ayer Mo Yan en su conferencia de prensa, el premio Nobel chino, decía, el mundo sería pues horrible si todos habláramos el mismo idioma, ¿no? O sea... Sí, hoy día estuve presentando un libro de un chileno que es re bueno, que se llama Mike Wilson, con su libro Ciencias Ocultas, y todo el libro hablaba sobre no ordenar el caos. O sea, estamos acostumbrados a puras explicaciones, ¿no es cierto? Y a trazar un orden en todo. Entonces, ¿qué pasaría si no se ordena el caos? O sea, si no lo ordenamos lógicamente, si dejamos que esto se disemine, si partimos de que es incomprensible, básicamente, si partimos todo y esa novela parte de que todo eso, lo que pasó, lo que le va a pasar al protagonista, es incomprensible, porque no se puede poner un orden en el caos. Y que no hay que buscarle lógica a todo. Exactamente, como la vida, o sea, es raro porque a la gente le pide a la literatura que ordene cosas que en su propia vida los personajes, tú o yo no somos, o sea, tenemos claro, encontrar un mundo donde todo funciona, ¿no? Exactamente, y justamente me parece que lo interesante que la literatura puede proporcionar todavía es acentuar ese desorden de la lógica, ¿no? Cintia, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por esta conversación. Yo quiero recomendarles a mis amigos y amigas del Arriero estos dos libros. Hemos hablado sobre todo de El futuro en un lugar extraño, un libro que van a encontrar en la feria, y también de otro libro, no hemos hablado, pero yo también les recomiendo los dos, ¿no? Quieren perderse en los recovecos de esta novela, El futuro en un lugar extraño,
tienen una opción. La otra es recorrer no solo Chile, ¿no? También Buenos Aires, ¿no? Con el libro Fui, un libro donde hay mucha historia y hay muchas pequeñas historias, que es un poco lo que Cintia nos ha contado. Nos vemos.